Buenos días a todos. Que el Señor continúe bendiciéndoles. Qué alegría estar nuevamente con ustedes. A esta hora, hace una semana, estábamos con Juan Carlos, con Diana, con Indira, visitando a Juliana, justamente en la comunidad en Vera, donde ella está en La Arenera, después de un fin de semana bastante intenso. Fue de bendición para nosotros viajar desde el viernes. Todo el viaje fue cómodo. Hubieron muchas reuniones, varios momentos de reflexión, el poder acompañar y disfrutar con Juliana y preparar también el camino para nuestro viaje el 15 de agosto fue de mucha alegría. Y también cuando veníamos ya cansados de camino acá, pudimos escucharlos a ustedes y escuchar la transmisión y escuchar el sermón también, y eso nos anima mucho. Seguimos estudiando la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de la Iglesia. Esta mañana en Escuela Dominical repasábamos el capítulo 15, donde veíamos varias cosas en el Concilio de Jerusalén. Pero también el hermano Juan hace un rato nos leía un pequeño pasaje en el que vemos a Bernabé separándose del apóstol Pablo. Bernabé ha sido siempre en la historia hasta este momento un líder prominente de la iglesia, un hombre generoso, un hombre que Dios ha usado para mediar, un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. No sé si recuerdan que en el primer viaje misionero ellos se llevan a un joven consigo que es Juan Marcos, y que de hecho este Juan Marcos es el autor del Evangelio de San Marcos muchos años después. Pero este Juan Marcos en la mitad del camino se retira, en la mitad del camino por alguna razón que desconocemos, por desánimo, por enfermedad, porque tenía algo más importante que hacer, no lo sabemos, se retira. Pero ahora Pablo está queriendo salir a un segundo viaje misionero y Bernabé quiere que lleven a este muchacho, a este Marcos, y eso generó una discusión y generó un desacuerdo entre el apóstol Pablo y Bernabé. Un desacuerdo que los llevó a separarse, no en el sentido de que ya no son hermanos, no en el sentido de que ya se odian, sino que su labor ministerial se vio separada por caminos y misiones, ciudades diferentes, lugares diferentes donde servir. Ahí vemos también que el apóstol Pablo providencialmente termina viajando con un hombre que aparece en escena que se llama Silas. También esto nos recuerda que en los momentos de crisis, en los momentos de división, por las razones que sean, el Señor nos recuerda que ninguno de nosotros somos indispensables e irreemplazables, porque en este caso el Señor levantó a Silas para que sea compañero de Pablo, y seguro que Bernabé también fue usado por el Señor en su nuevo viaje, en su nuevo destino. Pero el libro de los Hechos ahora nos va a mostrar el camino de Pablo con Silas en su segundo viaje misionero. En esta mañana quiero reflexionar brevemente en el capítulo 16 sobre la importancia, normalmente no pongo títulos a algunos sermones, pero si hubiera un marco de reflexión en este capítulo, yo diría que puede ser la importancia de las puertas cerradas, la belleza que hay detrás de una puerta cerrada. Y aquí lo vamos a ver en varias ocasiones en este capítulo. Entonces dice que Pablo, versículo 40 del capítulo 15, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y aquí se une providencialmente a este equipo Timoteo. Aquí aparece por primera vez en escena Timoteo. Lean por favor desde el versículo 4 donde quisiera enfatizar. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles,
en el Concilio de Jerusalén, explicando y afirmando que la salvación es solo por la gracia del Señor y no a través de las obras de los judíos. Y así, versículo 5, que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia, la expresión Frigia es una expresión que para nosotros significaría fría. La palabra frigia se utiliza en muchos contextos, se utiliza en la música, por ejemplo, la escala frigia, se utiliza en términos médicos cuando se habla de frigidez, frialdad, y la provincia de Frigia era una provincia que eso es lo que significa, fría. Tal vez era tierra fría, era alta, no sé. Pero cuando ellos atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, en esa región de Asia. Ahora, estamos viendo a Pablo saliendo de Jerusalén, saliendo hacia Antioquía, va subiendo por Asia Menor, y él se dirige por Frigia y Galacia, que es el sur de esta zona de Asia, de Galacia, y ellos están listos con un plan para predicar el Evangelio, y de manera extraña el Espíritu les prohíbe que prediquen. El Espíritu Santo les prohíbe que den testimonio en esa región. A ver, entiendan que a este momento de la historia no hay cristianismo en ningún lugar del mundo, sino solo donde los misioneros vayan. Y aún así, hay gente de una generación en esa zona a quien no se les va a predicar el Evangelio esta vez. Hay gente que se va a quedar sin escuchar el Evangelio. Y Pablo tenía la idea de que va a llenar hasta lo último de la tierra, y Frigia y estas ciudades de Galacia, en sus planes estaban, pero el Espíritu Santo, después de que caminaron días y días hacia la zona donde él está, el Espíritu les dice que no. No sé cómo se lo dijo a Pablo, si fue a través de una revelación, si fue un sentir, si fue a través de los que iban caminando, pero claramente el Espíritu les prohibió que fueran hacia ese lugar. Cuando llegaron a Misia, si uno puede ver, si ustedes pueden ver el mapa del segundo viaje misionero de Pablo, se dan cuenta de estas regiones y te das cuenta la vuelta que está dando Pablo, un borondo impresionante. Y eso significa una pérdida de recursos. Eso significa una pérdida de tiempo aparentemente, porque están yendo hacia un lugar y después de llegar a ese lugar el Espíritu les dice que no. Entonces te das cuenta que entonces se dirigen hacia el otro lado y caminan y viajan, y cuando llegan a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ahora, no es como nosotros que cogemos un avión y nos movemos de un lugar a otro. Días, esfuerzo, dinero del viaje, caminando, y solo cuando llegan y solo cuando están listos para empezar, el Espíritu vuelve y los frena. El Espíritu le dice que no se lo permitió. En algunas Biblias aparecen dos expresiones preciosas. En la primera aparece que es el Espíritu, y en otras versiones, en la segunda vez dice el Espíritu de Jesús, porque es el Espíritu que Jesús envió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, o sea, ya no saben ni para dónde ir. Y cuando uno mira ese mapa, uno se da cuenta como de lo aparentemente errático que es ese viaje. Cuando llegan a Troas, que es un puerto, se le mostró a Pablo una visión de noche, un sueño. Un varón macedonio estaba en pie. Los macedonios en ese entonces es una forma de decir europeo. En ese momento se hablan principalmente de 4 regiones: Italia, Macedonia, Italia, la capital de Italia es Roma, Macedonia, Grecia, y hay otro lugar que se llama Liria. En ese entonces se conocían esos 4 grandes regiones: Liria, Italia, Grecia y Macedonia. Y él ve a un europeo
No sé cómo supo que era macedonio, tal vez por su ropa, tal vez por la forma en la que se veía, vio a un europeo, un hombre, que le dice, por favor, ven, pasa a Macedonia, rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa es la visión que tiene Pablo. Cuando vio la visión, enseguida, la expresión es inmediatamente, procuraron partir para Macedonia. Hicieron la gestión para viajar a Europa, a entrar en el continente europeo, dejar Asia Menor e ingresar en Europa. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Y aquí aparece una expresión curiosa del libro de los Hechos, para los que les gusta tomar notas. Esta es la primera vez en el que Lucas utiliza la expresión nos. Y en el libro de los Hechos hay 4 veces en el que Lucas se incluye, y eso es lo que se llaman los nos de Lucas, porque él siempre habló en tercera persona, hablando de lo que ocurrió y de lo que estaban pasando, porque Lucas fue un historiador, pero aquí Lucas se incluye, y se incluye porque sabemos por la historia que Lucas también empezó a acompañar a Pablo en sus viajes. Así de que se está armando un equipo interesante. Hasta aquí, yo siempre me he preguntado por qué el Señor, el Espíritu Santo, que no tiene problemas de comunicación, que tiene todos los recursos y es el dueño de todo, ¿por qué no les evitó esa vuelta tan tremenda? Yo siempre que leo esto me lo pregunto. ¿Por qué espera hasta el último momento, después de haber dado semejante vuelta y perder tanto tiempo, aparentemente? ¿Por qué no les dijo desde el principio que se fueran para Macedonia? ¿Por qué desde que salieron de Jerusalén no cogieron una ruta marítima más simple para que llegaran hacia allá arriba? Si el Espíritu les hubiera dicho desde el principio. Ellos estaban en el camino, trabajando, se habían propuesto afirmar las iglesias y predicar el evangelio a nuevas iglesias. Hasta ahí es la voluntad del Señor. Se le había dicho que fuera hasta lo último de la tierra y ellos estaban obedeciendo. Pero justo cuando habían hecho un viaje hacia el oriente, les dicen que no, agarran para el occidente y bajan un poco, también les dicen que no. Y después de tanto tiempo es que el Señor revela algo más. Y es que Él quiere que vayan por fin al continente europeo. Pues se las dejo de tarea porque la Biblia no nos dice por qué lo hizo así. Lo que vemos aquí es que en ese tiempo, en ese timing de Dios, en esa coordinación de Dios, hizo que tal vez se encontraran con Lucas y era necesario por el tiempo, o no sé, qué trató Dios en el viaje, qué conversaciones interesantes tuvieron los discípulos. Porque cuando uno viaja como misionero, así sea para afirmar y animar a alguien, como fue el caso de nosotros la semana pasada, gran parte de la bendición ocurrió dentro de ese carro, mientras hablamos las cosas del Señor, mientras pensamos, mientras reflexionábamos en la noche, mientras pasaban situaciones en las que teníamos que reflexionar. Tal vez el Señor quería que usaran todo ese tiempo para afirmar un par de cosas. Me imagino tal vez a Silas haciendo preguntas claves y Pablo explicando, no sé la verdad, pero la puerta estaba cerrada para predicar en esta región. Y recién hay una luz, y es que tienen que ir hacia Europa. Zarparon pues, consiguieron los boletos, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, o Samotracia, no sé cómo se dice. Y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos. Y llegaron a una ciudad conocida por la carta de Pablo a los filipenses, a la ciudad de Filipos, la primera ciudad de Macedonia, la primera ciudad de Europa que escuchó el evangelio, la ciudad de Filipos, que es la primera ciudad, dice aquí, de la provincia de Macedonia, y además es una colonia romana. Aquí dice es una colonia, y estuvieron en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo,
salimos fuera de la puerta, esto nos dice que es una ciudad amurallada, una ciudad encerrada, y se fueron al río. Esto me suena a paseo de olla, me encanta, pero tenía un propósito. Salen de la ciudad y se fueron a la orilla del río, donde solía hacerse la oración en un día de reposo. No había una sinagoga, al parecer, en Filipos. Habían muchas sinagogas y el requisito para que hubiera una sinagoga en una ciudad es que hubieran al menos 10 hombres judíos con sus familias. Y eso hacía que se formara obligatoriamente una sinagoga. Ahora Pablo está en territorio nuevo. Ya no se encuentra con judíos por todos lados, está en Europa. Y son tan pocos que no hay una sinagoga, sino que se enteró que hacen oraciones a la orilla del río en un lugar fuera de la ciudad. Y él fue allá un sábado, un día de reposo, a buscar donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. La expresión sentándonos no significa solamente que se sentaron, sino que es una expresión que usan los rabinos cuando se acomodan para empezar a hablar. Y Jesús sentándose les dijo, es una expresión como quien dice, armó el momento para empezar a hablar. Y Pablo empezó a hablar a estas mujeres que estaban allí. Entonces, versículo 14, una mujer llamada Lidia, que era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ella estaba oyendo. Y además de estar oyendo, y se nos dice que era una mujer comerciante, que era una mujer que vendía púrpura, es una expresión de que es una mujer que maneja recursos económicos. La púrpura, el púrpura y las telas de púrpura son telas carísimas que utilizaban la nobleza, que utiliza la gente con más poder adquisitivo. Y esta mujer era una mujer que tenía su venta de púrpura. No es que ella estaba ahí tiñendo ropas como apareció por ahí en una película, no. Ella estaba en el río en la oración. Y ella escucha el evangelio que está siendo predicado. Pablo está predicando el evangelio. Y aquí dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La obra de Dios, el Espíritu, abriendo, regenerando, dando vida a un corazón para que pueda escuchar y entender el evangelio. Nosotros entendemos por otros textos de la Biblia que se nos dice que la fe viene por el oír. ¿Se acuerdan? Pero el oír viene por la palabra de Dios. No es el oír la palabra de Dios. Hay personas que han escuchado la palabra de Dios muchas veces, que han leído la palabra de Dios, han escuchado el evangelio y no oyen, porque el Señor no ha abierto aún sus corazones. Pero esta mujer está ahí escuchando, pero tiene que orar Dios que abre su corazón y entonces comprende, entonces se vivifica, entonces su corazón es diferente. Entonces una mujer, leo el 14 otra vez, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Me gusta la expresión, no solamente abrió el corazón para que ella simplemente y ciegamente creyera, sino que se dice algo más definido, para que ella estuviera atenta a lo que decía. En un sentido bueno, puso un espíritu crítico. En un sentido bueno, un espíritu de escuchar, de entender, de estar atenta. No solo estar expuesta ahí a una predicación ruidosa, sino atenta al contenido de lo que se está enseñando. Y como creyó, fue bautizada. Miren esto. Y cuando fue bautizada, y su familia, o sea, tal vez estaba allí su familia y escucharon el evangelio y creyeron. Pablo no las mandó a Jerusalén a un curso de bautismales, sino que creyeron y aprovecharon el río seguro, y fue bautizada y con ella su familia que creyeron. Nos rogó diciendo, y aquí esto me parece gracioso porque suena bastante
respetuoso, dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Pero después dice, y nos obligó a quedarnos. Me encanta, o sea, ella dice de manera así muy pomposa, por favor, si soy digna de que esté en su casa, de que ustedes se queden en mi casa. Después Lucas dice, y nos obligó a quedarnos. O sea, ¿para qué preguntas si los iba a obligar? Su corazón está lleno de alegría, su corazón está lleno de gratitud, y para ella es un privilegio poder disfrutar de la compañía de estos hombres, y los obligó a quedarse. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, ellos están en esto de la oración, y nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Una muchacha con un espíritu de adivinación, ¿cómo sabían eso? La cual daba gran ganancia a sus amos. Era una muchacha que estaba esclava no solamente de ese espíritu de adivinación, sino esclava de alguien que hacía trata de brujas. Porque alguien se beneficiaba de ese poder, de esa manifestación sobrenatural de ella. Ella le daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, otra vez nos, daba voces, gritaba, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto es muy curioso. Hasta un espíritu de adivinación, que es un espíritu demoníaco, que es un espíritu que no proviene de Dios, en este momento está predicando de alguna manera, está a los gritos, declarando y diciendo, ellos son siervos del Altísimo. Es curioso que varias veces en la Biblia, cuando los demonios se refieren a Jesús, utilizan la expresión el Altísimo. Eso ocurrió también con el endemoniado gadareno. Quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Al parecer al principio estaba buena la propaganda, pero después de muchos días, con una mujer a los gritos, a Pablo, desagradando a Pablo, ya lo tenía cansado esto, por muchas razones, por el hecho de que él identifica también que es un espíritu inmundo, quien anda haciendo gritos, y tal vez, aunque parezca que es una ayuda tener ahí a alguien megafoneando, era algo que generaba problemas. Este se volteó y le dijo al espíritu, te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y entonces el espíritu le dijo que no, y él le dijo que sí, que salgas. No pasó eso, ni tuvo que echarle agua bendita, ni lucharon toda la noche, ni la mujer dio vuelta a su cabeza, sino que Pablo, con la autoridad del Espíritu Santo, le dijo al espíritu, salí de ella. ¿Y qué pasó? Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, cogieron preso a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles ante los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Azotes con varas, eso no es algo sencillo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Además, esto no tenían que decírselo a un carcelero. En ese tiempo, para impedir cierta corrupción en las cárceles, había una ley, y es que el carcelero responde con su vida por sus presos. Si yo soy carcelero y tengo a un preso, yo me encargo de que no salga. Yo no voy a poder dejarme sobornar de una familia para dejarlo salir, porque eso significa que me matan. Y este carcelero, después de darles esa orden, los metió en lo más profundo, el cual, recibido este mandato, versículo 24, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo
El cepo es una gran viga de madera con unas muescas donde le meten los tobillos al preso y ponen encima otra viga y él queda aprisionado. No se puede mover, no se puede parar. La primera vez que yo vi un cepo en la vida real fue en la comunidad de Isleta, en Veras Dóvida, que usan el cepo. Y me parecía interesantísimo ver un cepo ahí y lo usan. Y era una comunidad organizada, limpia, una comunidad que trabajaban bien. ¿Y saben por qué razón podían poner a uno de ellos en el cepo? Por ejemplo, por no ir a trabajar. Podían poner a alguien en el cepo si alguien se negaba a trabajar y se daban cuenta que era mentira y que era malicioso. O si alguien quedaban en infidelidad entre ellos para el cepo. Interesante. Pero a esto los pusieron en el cepo por causa del evangelio, a través de mentiras, a través de calumnias, los metieron allí. Y otra vez vemos una puerta cerrada, pero esta vez la puerta cerrada no es espiritual. La primera vez el Espíritu Santo le está diciendo no, no, y se frustraron. Querían estar aquí, tal vez se frustran, van para el otro lado, y el Espíritu les dice que no. Llegan por fin a Macedonia, y después de este momento de encontrarse con Lidia, de liberar a esta muchacha del Espíritu, ahora las puertas son físicas. Ahora las puertas son en lo profundo de un calabozo donde no hay internet, no tienen derecho a una llamada ni a un abogado, sino que están fuera de su tierra, están en un lugar realmente remoto, metido en lo último de los calabozos y fuera de eso en un cepo. Pero a medianoche, a la hora tal vez menos apropiada para uno ponerse a cantar, a la medianoche, orando Pablo y Silas en medio de esa puerta cerrada, estaban orando y cantando himnos a Dios. Y hasta los presos que estaban allí los oían. De alguna manera su alabanza, su alegría era algo que podían los demás también identificar y ver en medio de la tristeza o del dolor. Acuérdense que les acabaron de dar a los dos tremenda tunda con varas. Dice que los golpearon mucho. Y más adelante vamos a ver que estaban heridos, no solo tenían moretones, eran heridas en su cuerpo. Pero ellos están experimentando el gozo del Señor en medio de una puerta absolutamente cerrada. Ya no espiritual, sino física. Entonces vino de repente. Para mí, la palabra más interesante de este pasaje, para mí, la palabra de repente. Porque ese de repente, para mí, significa algo que cambió de un momento a otro. Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las rejas, todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas del cepo se soltaron. Despertando el carcelero estaba, ¿cómo estaba el carcelero? Dormido, tranquilo, con todo bajo control. Él hizo lo que le pidieron, tiene todo en orden. Todos los presos están guardaditos, todo está bien. Él está haciendo su trabajo. Es medianoche, tiene que dormir. Él está ahí, pero lo despierta el terremoto y lo que pasa, y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Hombre astuto. Él sabía que lo iban a torturar. Él sabía que lo iban a torturar por causa de haber dejado escapar a esa gente. Vio puertas abiertas y el terremoto y él dijo, se fueron. Me van a torturar mis jefes y me van a matar. Mejor me mato yo mismo. Y cuando estaba a punto de matarse, pensando que los presos habían oído, mas Pablo clamó a gran voz, le gritó diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo no me explico esto. Yo entiendo que Pablo y Silas se quedaran, pero los otros, no me lo explico, pero se quedaron. ¿Para qué? Para preservarle la vida al carcelero. No sé por qué se quedaron, pero se quedaron. Para preservarle la vida sin saberlo. Entonces él pidiendo luz, en el sentido físico, le está pidiendo una linterna, algo. Estamos en un lugar en el que no hay
luz, o sea, denme por favor una antorcha. Pidiendo luz, se precipitó adentro temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Es posible que el carcelero ya había escuchado también las alabanzas, las oraciones, y después se durmió. Y los sacó y les dijo: señores, qué interesante, esta es una expresión que no aparece muy común, es una expresión de respeto. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta clave que no hubiera ocurrido si no hubiera pasado todo lo que ha pasado hasta este momento, hasta este de repente. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. ¿A quién? A él y todos los que estaban en su casa. Versículo que se ha usado muchas veces como una promesa fuera de su contexto, teniendo en cuenta que no se salva el que corre, no se salva el que quiere, sino de quien Dios tenga misericordia. Eso dice la Biblia. La salvación es del Señor y no se salva uno de carambola porque el otro se salvó. Y sin embargo, Pablo habla el evangelio a él y a su casa. Y habiendo creído, los que escucharon el evangelio, ¿qué más dice? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas de la tremenda tunda que les dieron, el castigo que les dieron con varas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, con todos los que escucharon el evangelio, con todos los que creyeron el evangelio. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, es decir, les preparó una cena. Y se regocijó, se alegró con toda su casa de haber creído a Dios. Yo decía que la expresión de repente me parece interesante, porque de repente el hombre que tiene todo bajo control, en un solo segundo está a punto de quitarse la vida. De repente, el hombre que ya tiene a los presos en su lugar y que no ha hecho nada raro, sino lo cotidiano, y él está en su trabajo, en un minuto está listo para matarse. De repente hay un cambio en su corazón, hay terror, de repente la situación es totalmente contraria. Pero es un de repente para este carcelero, pero es un de repente también para Pablo y para Silas. De repente están sin ninguna esperanza de salir. De repente están en la puerta física más oscura, encerrados, y de repente están libres. De repente Dios obra de manera sobrenatural. De repente. Y es un de repente para el carcelero que está a punto de morir y para ellos a quien Dios les ha liberado. Esto nos tiene que recordar a nosotros que nosotros podríamos estar en este momento sufriendo una puerta cerrada, sufriendo algo que queremos, que deseamos, que pedimos al Señor, y el Señor de repente podría, de repente, cambiar absolutamente todo el panorama. De repente hoy estás aquí, estás feliz, estás tranquilo, todo está en orden, y de repente todo tu mundo se puede venir abajo. De repente cualquiera de ustedes o yo puedo estar esta noche en urgencias en un hospital queriéndome que la tierra me trague por el dolor. De repente. O de repente estamos sufriendo, estamos siendo frustrados porque quisimos hacer una cosa y al final fue no, quisimos hacer otra y le pusimos fuerza, esfuerzo, tiempo, dinero, capacitaciones. Hemos tratado de hacer algo y el Espíritu Santo sigue diciendo no. A veces no nos lo dice, sino que simplemente no nos cuajan los planes. A veces el Espíritu Santo, su respuesta es no, no, y nos frustramos, pero de repente
esa frustración de Pablo de que dieron tantas vueltas empezó a generar puertas abiertas. De repente Europa está abierta para el evangelio por la soberanía de Dios. Pudo haber predicado en Cilicia, pudo haber predicado en otros lugares, pero el Señor dice, este no es el tiempo de ellos. Yo tengo un plan, es con esta mujer. ¿Cuántas personas ya se han convertido hasta este momento? Así charlandito, charlando a la orilla de un río, hablando el evangelio. Lidia, la primer cristiana de Europa. ¿Sabían eso? La primera mujer que escuchó el evangelio en Europa fue una mujer de negocios, Lidia. Y con ella su casa. ¿Ustedes creen que la mujer que fue liberada de ese demonio no llegó a conocer a Cristo? Fue liberada no solamente, porque qué gracia tiene cuando a uno te traen un endemoniado. Qué gracia tiene que en el nombre del Señor Jesucristo yo le diga a una persona que sea libre y los demonios se van y la persona sigue en la oscuridad y sigue en tinieblas y sigue sin conocer al dador de la vida. De nada le sirve, queridos. Esa persona muy pronto le van a llegar otros 7 peores, a no ser que el Espíritu Santo llegue a morar en su vida. Y ya es salvada de verdad. Y Dios hace una obra completa. Esta nena fue salvada, fue liberada y seguramente se predicó el evangelio y el Señor le pudo dar vida. Ya van 2, más unas familias. Ahora un carcelero que de repente ya estaba listo para matarse por el desespero, terminó recibiendo algo mayor, la vida de él y de su familia. ¿Qué debo hacer? La pregunta clave. ¿Qué debo hacer? Nosotros también es una pregunta para nosotros. Nosotros hemos creído en el Señor, pero nosotros tenemos que creer en nuestro Señor no solo como Salvador. Para muchos de nosotros el Señor Jesucristo ya fue nuestro Salvador, pero nosotros necesitamos un Salvador todos los días. Nosotros necesitamos a un Señor todos los días que nos dirija nuestros pasos, que a veces nos diga no, que a veces permita que las cosas no cuajen, que los proyectos que más queríamos no se den, para que Él nos direccione en el camino, para que Él nos lleve a cumplir sus propósitos para su gloria. La belleza de las puertas cerradas en este capítulo es puertas cerradas que terminaron siendo puertas de crecimiento, de bendición, de vida para toda Europa. Ahora ya hay una iglesia en Filipos. Ahora ya hay una iglesia que se convirtió en una iglesia cercana para Pablo y que Pablo dice a manera personal de la iglesia de Filipos, ninguna iglesia ha tenido, dice el apóstol Pablo, la generosidad de proveer, de financiar el ministerio como lo ha hecho la iglesia de Filipos. Es una iglesia que el Señor usó, tal vez a través de los recursos de Lidia y muchos más, para el extendimiento del reino en su momento. Me da un poco de tristeza por los lugares donde el evangelio fue prohibido que se hablara, porque es probable que hayan pasado generaciones antes de que el evangelio se hablara ahí. Y uno dice, gente que se pierde. El Señor decidió a quién va a salvar, en qué momento. Eso es asunto del Señor, que es el que misericordiosamente salva a quien quiere. Para nosotros como iglesia, nosotros necesitamos lo mismo, creer en el Señor Jesús hoy en nuestra vida. No para nuestra salvación. Algunos de ustedes tal vez nunca han entendido que están muertos espiritualmente. Posiblemente algunos no se han dado cuenta de que espiritualmente no es que tienen una opción o volverse cristianos o seguir su vida. Ese no es el punto. El punto no es volverse evangélico o seguir su vida como va, que hasta ahora va muy bien. Lo que hay que entender es que si Cristo no es el Señor de tu vida, estás muerto espiritualmente por la eternidad. Estás muerto y el Señor te da vida si crees en Él, si descansas en Él. Pero la iglesia ya ha escuchado esto muchas veces. Algunos lo creyeron y lo viven. Algunos creen que lo creen y no lo viven. Pero la iglesia también tiene que entender que nuestro Señor Jesús es Señor.
¿Estás frustrado por planes que no te cuajan? Póngalos delante de las manos del Señor. De repente puede cambiarlos y de repente puede no hacerlo. Pero Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios y Él cumple los propósitos para su gloria. Yo no quiero decir algo para desanimarlos. Suena a que los voy a desanimar con lo que voy a decir en este momento. Pero los planes más importantes no son los tuyos y los míos. Yo sé que suena mal. Los planes más importantes son los de Él, para su gloria. Vivimos para su gloria. Y de paso somos muy bendecidos. De paso vivimos una alegría que el mundo no conoce. Cuando Jesús le decía en el libro de Juan que el gozo sea cumplido en ustedes, los discípulos cada vez que expresaban en Juan que el gozo había sido cumplido era cuando eran perseguidos. Y ellos explotaban de alegría al decir, bien, que yo pueda ser tomado en cuenta y sufrir por causa de Cristo. Iglesia, si estás sufriendo, no te canses de hacer el bien. No te canses, no desmayes. El Señor de repente puede cambiar cualquier circunstancia, pero Él dirige cuando estamos en el camino. Los discípulos estaban en el camino cuando el Señor los direccionó. Los discípulos no estaban sentados ahí tratando de pensar qué hacer. No, ellos estaban caminando. A veces hacemos proyectos que el Señor no va a bendecir, pero no importa. A mí que me coja el Señor planeando y haciendo cosas e intentándolo. Puede que en el camino el Señor me muestre y me redireccione y cambie las cosas, pero no quiero que el Señor nos coja pensando, sino en el camino, haciendo, sirviendo, dando. ¿Amén o no amén? Oremos a nuestro Dios, demos gracias por su palabra, demos gracias por este episodio de la historia que nos recuerda la soberanía de Dios al salvar a los suyos. Nos recuerda que Él puede obrar y cambiar cualquier situación, cualquier estado de ánimo, cualquier supuesta estabilidad. De repente, el Señor puede tornarla en algo diferente. Para el carcelero, él estaba a punto de matarse, pero al final tuvo vida. Él pidió luz, denme una antorcha, pero él no supo que no le dieron una antorcha, le dieron la luz verdadera que es Jesucristo. La luz para poder ver su vida, para entender su pecado y arrepentirse, bautizarse y disfrutar del Señor. Qué hermoso ver al carcelero limpiándole las heridas a los discípulos. Eso es como lo mínimo y lo más rápido que puede hacer. Es esa noche, esa misma noche, algo útil para la obra de Dios, pues ¿qué se me ocurre? Primero limpiamos las heridas de ustedes. Es un acto inmediato de acción en respuesta a la gracia recibida por el Señor.